Jorgelina Giva, buen mediodía, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué dice usted? Hola, Licha, hola, Diego. Bueno, acá yo estoy terminando, Diego, de preparar mi declaración jurada. No sé ustedes por qué no tienen. ¿Viste? A ver. ¿Y la herencia y los bolsos, Diego? ¿Las cajas fuertes dónde están? ¿Y dónde están? Los sueldos, los sobresueldos, las cascadas y todo eso. ¿No? Está todo anotado en cuadernos, Jor. Está todo anotado en cuadernos. Es el... ¿Habrá cascada? ¿Habrá cascada o no habrá cascada en el parque acuático que se piensa en la Florida? Idea, bueno, no tiro una idea. Estoy preguntando, ¿vamos a hablar de eso o no vamos a hablar de eso? Que tiene otro costo oneroso también, ¿no? Digo, mirá, a veces también nos olvidamos que cuesta casi 9 millones de dólares el proyecto. Sí, también. claro, sí. Además. Hay parques acuáticos privados en la región Rosario, ustedes sabían, ¿no? Sí, sí. Acá muy cerquita, claro. Funes, Roldán, en otras localidades aledañas. Hay parques acuáticos. Polo Estero, Alvear, por ahí. Yo estuve en uno durante el verano. Y tiene un balde que se va cargando gigante. Un balde, así. Un balde, pero está espectacular. Porque vos te pones abajo, tarda unos minutos en llenarse el balde y cuando el balde se llena cae el chorro gigante. Un baldazo, digamos. Un baldazo de agua. Alto baldazo. Claro. Y estuve jugando ahí. El problema el problema no es el dispositivo parque de agua, no es lo que se está cuestionando en sí. Por eso, pero eso me trajo la idea de que ¿habrá cascada o no habrá cascada? No sabemos si habrá cascada, no sabemos. Lo que sí Quiero creer que todavía no sepamos si va a haber parque acuático, Licha. No, por eso, esa ventana. Lo que sí hay es un recurso presentado en la justicia. Hay una cautelar que fue presentada ayer a instancias de vecinos de la zona de la Florida de Alberdi, tal cual, que que enumera rápidamente una serie de argumentos según los cuales desde quienes entienden al dedillo el tema del derecho vale la pena que esto sea discutido en ámbito judicial. Recordemos que hay en la arena social pública está instaladísimo el tema, que el tema está también en un punto de discusión súper intenso en la arena política partidaria, con el Consejo puntualmente como lugar central de discusión. Y ahora también desde ayer en la justicia, exactamente, Licha. En la justicia se presentó entonces una cautelar por falta de información pública, licitación dudosa, falta de estudios de impacto ambiental, ausencia de instancias de participación ciudadana, algunos de los puntos más gruesos de esta medida cautelar que pide que se suspendan las obras que empezaron menos de 24 horas después de la apertura de sobres de licitación, por ejemplo, ¿no? Hablando de un proceso que deja realmente muchas dudas. Esos son los puntos principales de esta cautelar. Entiendo que va a haber también, no sé bien cuándo, pero en estos días, recursos de amparo que van a ser presentados por un montón de actores diferentes, más o menos bajo los mismos argumentos y líneas de discusión. Jor, decías los puntos gruesos, vamos a los puntos finitos. Está en línea para charlar sobre la presentación cautelar Ciro Bonomelli, que es abogado constitucionalista y que representa a los vecinos de la Florida. Ciro, buen mediodía. Lisandro Leoni, Diego Fiori y Jorgelina Giva te saludan. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirme. Ciro, ¿cuáles son los puntos principales que recién enumeraba Jorgelina, respecto de esta presentación que hicieron para frenar la obra del parque acuático y cuáles son los intereses de los vecinos? Bien, justo no pude escuchar lo que estaba comentando Josefina, pero como para hacer una síntesis somera de lo que se trata la cuestión, mencionar que esto es una ley 10.000. Una ley 10.000 es un recurso judicial similar al amparo que tenemos en la provincia de Santa Fe desde hace muchísimos años, que sirve para tutelar intereses difusos, derechos colectivos, de forma específica, que son, bueno, un poco aquellos que no pueden ser ejercidos solamente por una persona al mismo tiempo, sino que nos corresponden a todos, o por lo menos a un sector determinado, en relación a una identificación que puedan tener, ya sea porque son usuarios de determinado servicio o porque gozan de este bien. En este caso en concreto, nosotros lo que cuestionamos a través de este recurso contencioso administrativo sumario, ley 10.000, es el decreto 715 del 2026, que inició este procedimiento de licitación denominado Parque Acuático Costanera Norte, donde a través de diversas obras se va a llevar adelante un proceso que va a transformar de gran manera, de gran forma,
toda la ribera de la zona de la Rambla. En particular, los intereses que se ven afectados, que los reclamantes están invocando, son el derecho al ambiente, fundamentalmente en lo que hace a que no se cuenta con suficiente información respecto de la posibilidad o de los alcances del impacto ambiental que podría tener la instalación de este parque acuático en la zona de la Rambla, lo que hace a la configuración del patrimonio urbano y el perfil urbanístico que tiene la zona y con su consecuente identidad histórica y patrimonio cultural, y además lo que tiene que ver con el acceso al espacio costero y la sustentabilidad de ese espacio urbanístico. Sí, escucho un poco bajo al abogado, pero espero que me escuche bien él a mí. Buen día, gracias Hola. por sumarte a la conversación. Me Hola. interesaba un comentario tuyo, si puede ser, porque me parece novedoso, innovador, que también se alegan o se hace referencia a artículos de la flamante Constitución Provincial, artículos 33, 34 y 35, que hablan, por ejemplo, de derechos ambientales, del derecho a la ciudad, del derecho al agua. Me interesaba mucho que nos pudieras contar esa línea de argumentos, porque entiendo son nuevos en esta arena de debate judicial y tienen que ver con artículos que fueron incorporados a la Constitución que tenemos hace poquísimo tiempo en la provincia. Efectivamente, nosotros invocamos como potencialmente afectados lo que hace en el área de los derechos e intereses difusos, el artículo 33, que tiene que ver con el ambiente, el artículo 34 de la Constitución, que trae una muy extensa tutela y protección de lo que hace el derecho al acceso al agua como bien colectivo, que incluye y hace un particular énfasis a la preservación de los humedales, del ciclo hidrológico, de la seguridad hídrica. Así como no se tiene información de impacto ambiental, tampoco se tiene información respecto de impacto hídrico de algunas obras que podrían tener una afectación particular en este punto. El artículo 35 de la Constitución establece un derecho a la ciudad también, y que en particular reconoce la relevancia de la participación ciudadana en lo que hace las decisiones de la ciudad, de la gestión de la ciudad, y al ordenamiento territorial, que si bien lo prevé de una forma como lo que hace una competencia concurrente, establece la relevancia de los aspectos ambientales e hídricos y participativos en la toma de decisiones de cómo se perfila una ciudad. Con lo cual, efectivamente, esta será una muy buena oportunidad para que los poderes públicos encargados de la interpretación de la Constitución, como uno de ellos y el principal tal vez el Poder Judicial, nos digan cuál es el alcance de estos nuevos artículos en relación con el control de la actividad administrativa, de la actividad de los poderes públicos. Exactamente. Te pregunto también, porque es otro punto que están señalando también, por ejemplo, prácticamente desde todos los espacios políticos opositores, con una rareza, creo, en la Argentina 2026, y es que hay coincidencia tanto desde la bancada libertaria en el Consejo, como por ejemplo la de Ciudad Futura, la del peronismo, la del socialismo, y es sobre la manera en la cual se viene llevando adelante el proceso licitatorio. Respecto a eso, ¿qué luz se busca echar con una investigación que tenga que ver con el ámbito judicial? Respecto del procedimiento licitatorio, parte del cuestionamiento que nosotros hacemos a este decreto, a este proceso licitatorio, es que habría incumplido, por lo menos en dos dimensiones, a lo que hace al debido procedimiento, a cómo debería haberlo llevado adelante. Uno de los puntos es que por una serie de ordenanzas particulares que ha ido dictando Rosario a lo largo del tiempo, evidentemente una obra de esta magnitud y además emplazada en el lugar donde se pretende emplazar, debería haber pasado previamente y haber obtenido una aprobación del Consejo Municipal en varios aspectos, y esta aprobación del Consejo Municipal probablemente debería haber tenido a su vez una intervención participativa. Con lo cual, a la luz de cómo se realizó efectivamente la convocatoria a la licitación, que aún no se encuentra adjudicada, se habría afectado, se habría violentado el ordenamiento jurídico local, el ordenamiento jurídico provincial y nacional en lo que hace a la tutela del ambiente. Te pregunto también, porque se señaló, se escuchó
la sorpresa de que las obras comenzaran menos de 24 horas después de abiertos los sobres de la licitación, y entiendo, corregime si me equivoco, sin que se supiera todavía, al menos de manera pública, qué empresa había sido la adjudicataria, ¿no? Aparecía también como una contradicción. ¿Esto es así? Efectivamente, lo que sucedió, y lo ha reconocido públicamente incluso personas, no podría decir del gobierno municipal, pero en particular el concejal Fiati, en una reunión de la comisión de gobierno del Consejo Municipal, reconoció que quien demolió y realizó las obras de demolición y vallado fue la municipalidad, no fue la empresa eventualmente adjudicataria. Con lo cual, ahí resulta llamativo la previsión de que en un plazo determinado se evalúe la realización de obras, se convoca la licitación y luego la municipalidad inmediatamente aparece realizando las obras que en principio debería ser una empresa adjudicataria, cuando luego de la comparación de ofertas y dictamen jurídico previo se establece cuál era la oferta que iba a quedar finalmente adjudicada. Queda clarísimo. También se menciona en la cautelar, vos lo mencionaste un poquito recién, pero me gustaría, si puede ser, que lo expliques también desde el derecho, la ausencia de instancias de participación ciudadana. Digo, porque esto para algunos puede ser un capricho o casi una cosa snob, pero sin embargo Argentina ha firmado tratados del derecho internacional, como por ejemplo el Acuerdo de Escazú, que son, entiendo, y corregime de vuelta si me equivoco, de rango constitucional, en las cuales el país y por ende los gobiernos subnacionales también se comprometen a que esté garantizada la participación ciudadana y el acceso ciudadano a información ambiental cuando se trata de obras de gran impacto. Sin duda esta es una obra de gran impacto. ¿Eso es correcto? Es correcto. No hace falta ni siquiera que nos vayamos tan lejos allí en la órbita de los compromisos internacionales. Nuestra normativa local, en lo que hacen nuestras ordenanzas locales, ha establecido mecanismos propios de este tipo de intervenciones de participación, como es el Consejo Consultivo del Río, un instrumento constituido a nivel local por una ordenanza municipal que podría haber sido el instrumento por el cual se catalizara este procedimiento participativo, ya que coincide con los fines por los cuales se creó este consejo. Y luego nuestra normativa a nivel provincial, en lo que hace a la Ley Provincial de Ambiente y cómo se establece el mecanismo de desarrollo de cómo se elabora el impacto ambiental, prevé también la posibilidad de instancias participativas, lo mismo la Ley General de Ambiente a nivel nacional y, como vos muy bien mencionabas, también los acuerdos internacionales que tienen que ver con el Acuerdo de Escazú, que está incorporado por una ley nacional. Todos reclaman que a la hora de observar cómo ha de impactar una obra de esta naturaleza o obras que podrían tener una afectación en las comunidades, las expresiones que las comunidades hagan respecto de esas obras deben ser en forma previa, son relevantes. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo llamado Mamani, ha dicho que se deben asegurar mecanismos reales y efectivos de participación en las comunidades donde se van a realizar obras. Ciro, sí, Jorge. No, nada, solamente recordar, Licha, Diego, que fue, por ejemplo, uno de los puntos que se mencionaron con las audiencias truchas para ley de glaciares, ¿no? Claro. Como para citar un ejemplo nacional muy reciente, los dejo seguir la nota. Ciro, ¿cómo continúa ahora toda la presentación de este recurso y la respuesta que tiene que dar la justicia? Bien, ahora mismo, desde su presentación, el expediente se encuentra en análisis por parte de la jurisdicción, que debe efectuar una primera consideración elemental de lo que hace a la admisibilidad formal del mismo, de que se hayan reunido los requisitos de presentación. Una vez superado ese análisis, la justicia va a indicar cuál sería el siguiente paso en un decreto y probablemente allí nos indique que debemos avanzar hacia el primer punto que reclama la ley 10.000, que es el traslado, una suerte de traslado hacia la autoridad administrativa, en este caso la Municipalidad de Rosario, para que emita un informe circunstanciado que contenga toda la información referida, en este caso, al acto administrativo que se cuestiona, a la licitación, etcétera. Y a partir de allí, con esa información disponible, el juez debe resolver respecto de la pretensión cautelar que hemos realizado,
de que hasta tanto se determine la legitimidad o ilegitimidad de este procedimiento, se suspenda la obra. Bien, entonces hay que aguardar una respuesta por parte de la justicia. Efectivamente. Ciro, gracias por este rato con la radio de la Universidad Pública. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, un saludo. Hablábamos con Ciro Bonomelli, que es abogado constitucionalista y representa a los vecinos de la Florida, que están nucleados en la vecinal La Florida, que presentaron este recurso para frenar la obra del parque acuático. Jorge, fue muy claro el abogado en cómo y cuáles son los argumentos para hacer esta presentación, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que fue extremadamente claro. Yo lo resumía y me parece que fue retomando cada uno de los puntos que mencionábamos hace un ratito, ¿no? Primero, el tema de propiamente la licitación, cómo fue hecha y esas inconsistencias entre los tiempos del anuncio de la obra, de comenzar a ejecutar la obra y de la licitación de la obra. Ahí aparece una primera nube con un montón de preguntas adentro. La falta de información pública es evidente, todos nos enteramos por publicaciones en algunos de los medios de la ciudad, inclusive quienes forman parte del Consejo Consultivo del Río, que mencionaba recién el abogado, que en teoría era el lugar en el cual se tenía que discutir todo eso, ¿no? Y de hecho las reuniones a las cuales la Intendencia fue citando a los grupos, más de 30 grupos que están dentro de la Comisión Rambla Pública, pescadores, vecinalistas, bibliotecas, Red Cosetini, ambientalistas, kayakistas, nadadores, gente del windsurf, gente del SUP, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas reuniones fueron posteriores al anuncio de la obra y no anteriores, que era la manera de desactivar quizás el conflicto, ¿no? Y es lo que también alega la presentación ante la justicia, la ausencia total de instancias previas, vamos a agregarle, de participación ciudadana, que es lo que creó la raíz del actual conflicto, ¿no? La percepción desde la Intendencia de que era un espacio, no digo la percepción, no, la convicción, porque así apareció posteado en las redes de la propia municipalidad, que era un espacio abandonado, y la total ausencia de registro de que el único actor que había abandonado el espacio, vamos a llamarlo Rambla Norte de la Costanera Rosarina, habían sido las propias gestiones municipales. Después tiene enorme cantidad de usos que son, o resumimos en estos actores que estoy mencionando, que están dentro de la Comisión Rambla Pública. Habrá que ver cómo sigue, vos le preguntabas, Licha, el camino en la justicia. Es muy interesante, me parece a mí también, el recurso a los nuevos artículos de la nueva Constitución Provincial. Sí, claro. Y también digo esto porque, bueno, ayer leía y les voy a compartir un artículo excelente que salió en un diario de Entre Ríos que se llama Ambientalismo Selectivo, la doble vara según de qué lado del mostrador te encontrás, ¿no? Creo que es el momento para que un montón de actores y actrices dirigenciales de diferentes espacios políticos, sociales, artísticos también, ¿por qué no?, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, sean coherentes con tantos posteos a favor de los humedales, a favor del ambiente, en contra de las quemas, a favor de lo avanzada que luce la Constitución Provincial en sus artículos de defensa del ambiente, que sí, y ahora con el caso concreto de este parque puedan también sostener esas opiniones, ¿no? Que a veces se expresan de manera pública con facilidad cuando hablamos en lo abstracto, pero que parece cuesta un poco más cuando hablamos de un caso concreto. Me parece interesantísimo el recurso a los nuevos artículos de la Constitución. Veremos de qué manera la justicia le da forma a esto. Te llevo de la costa al lecho del río Paraná. ¿Qué pasó? Hablamos de lo mismo, Licha, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y ahora hidrovía. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿qué está pasando? Hasta sí. Trump está por meter la cola. Hasta Trump. Bueno, ahí ya se vuelve más difícil, más desafiante la escala del conflicto del cual estamos hablando. Mencionábamos y contábamos el otro día, Licha, la casi certeza de que va a ser Jan de Null, la empresa de origen belga, la que viene haciendo los trabajos de dragado y balizamiento en los últimos
25 o 30 años en un sector del río Paraná, la que se va a quedar con esta nueva licitación. Mencionábamos también rápidamente el otro día este dictamen muy duro y muy claro de la PIA, ¿cómo era? Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sí. ahí va, a nivel nacional, que ponía, además del ojo de las irregularidades o denuncias cruzadas respecto a la transparencia y a la forma direccionada en la cual se hizo esta enorme licitación de la obra más grande que tiene la República Argentina, que es el dragado de un sector del río Paraná, también ponía el ojo en el tema ambiental, ¿no? La ausencia, lo mencionábamos, de un estudio de impacto ambiental en serio, que se hace durante mucho tiempo, que se hace comparando, que se hace con conocimiento acumulado sobre cómo está antes y después sectores del río de trabajos de dragado. Y me interesaba señalar, Licha, que estamos hablando de la modificación de un sistema de humedales que está entre los más importantes del mundo, que es mucho mayor y abarcativo de lo que luego podemos reducir a vía navegable troncal, que a su vez es mucho mayor y abarcativo de lo que podemos todavía más reducir bajo el término hidrovía, ¿no? Y que a veces queda fuera de la consideración que es un sistema, insisto, gigantesco, de casi 4.000 kilómetros de extensión, que tiene que ver con Brasil, que tiene que ver con Paraguay, que tiene que ver con la Argentina, que tiene que ver con Uruguay, porque todo forma parte de la misma cuenca del Plata. Digo, mirá lo grande y complejo que es el sistema, que tiene una dinámica propia, natural, hidrológica, marcado por esos pulsos de agua que son los que vemos a simple vista cuando el río crece, cuando el río baja, que eso es lo que genera que las planicies de inundación del río, las que vemos cuando vamos a Victoria y tenemos 60 kilómetros de parte más llana o más baja, eso es la planicie de inundación y es el motor de la biodiversidad y de la riqueza de todo este sistema. Entonces, quería mencionar rápidamente, Licha, un trabajo de la Fundación Humedales que tiene 2 años, pero que sigue estando absolutamente vigente cuando hablamos de, vamos a ir al término máximo reduccionista, hidrovía, y de los impactos ambientales que tienen este tipo de modificación profunda de las condiciones estructurales de este sistema, impactos sobre la biodiversidad, por modificación del lecho del río, por modificación del flujo de sedimentos, impacto sobre el agua, por ejemplo, por el dragado, que es una profundización artificial de partes de ese lecho natural del río. Retomo lo que comentábamos rápidamente también el otro día, con eventos potenciales de contaminación muy grande, y lo vimos cuando chocaron el remolcador y el barco que estaba fondeado, ¿no? Eso no pasó a mayores porque no hubo situación de derrame, fácilmente puede haber si el remolcador traslada productos químicos. Recordemos que no solo van productos hacia la exportación, sino que también ingresan para la importación, y Argentina importa, por ejemplo, fertilizantes, no sé, o invasión de especies exóticas. Está, por ejemplo, comprobado que en el agua de lastre que traen los buques vienen también bichitos, bacterias, elementos de otros lugares del planeta que luego terminan en este ecosistema. El ejemplo del mejillón dorado o el mejillón chino es uno de ellos. Procesos, Licha, de erosión de costas con derrumbes. Acá también no hace falta recordar situaciones que tuvimos no ya en la zona de islas, sino en nuestra propia ciudad. Situaciones que no se llevaron vida de manera casi milagrosa, pero no fue raro ver en los últimos años derrumbes de zonas costeras por la erosión también acelerada de un río que además está en sus pulsos, movido de manera más extrema que antes, también por efecto del cambio climático. Y finalmente, y no menor, y quizás lo más importante también, los impactos sociales que tiene todo este trabajo en toda la enorme cantidad de actores sociales que viven o trabajan en torno al río, ¿no? Pescadores, por supuesto, puesteros, apicultores, cazadores, isleños, vaquianos, etcétera. Es enorme el conglomerado social que viven en torno al trabajo que
que le permite hacer este enorme sistema de humedales fluviales de agua dulce, entre los más importantes del planeta, que de vuelta, cierro con esto, simplificamos a veces bajo el término hidrovía. Todo eso también se discute cuando se discute el dragado del río. ¿Qué se hace con lo que se saca del fondo del río para dragar el río? Bueno, ese es un gran problema. Sí, bueno, Licha, hace 2 años o menos apareció, por ejemplo, el tema de manera muy importante a nivel mediático, porque, por ejemplo, la ciudad de Victoria, acá nomás, Sí, al final de esa... 60 kilómetros. 60 kilómetros. Se 59. había quedado sin agua, sin Sí. la posibilidad de bombear agua dulce, de excelente calidad, como es el agua que nos provee el río Paraná. Y muchos desde esa costa del río decían que era efecto de a dónde se depositaba parte de ese barro, esos sedimentos, esa arcilla, ese limo que se mueve del fondo del río y que va a parar a otro lado. Bueno, claramente no desaparece, se corre, ¿no? No es que la draga se lo chupa o lo transforma en agua, sino que lo mueve, lo corre. El río tiene un movimiento de caudal de agua descomunal, también contábamos que es un río sedimentoso porque justamente viene cargado, es un agua que a veces parece casi viscosa, ¿no? Y lo es, porque no está también llena de esos sedimentos, esas arcillas, esos limos que vienen sobre todo desde el Bermejo. Existe también... En ese momento apareció desde Victoria la denuncia o la sensación de que ese corrimiento en partes del lecho del río de sedimento habían colaborado para taponar o dificultar el acceso a canales que llegaban por el intrincado sistema isleño y del delta medio del río Paraná hasta la ciudad de Victoria, y que el dragado estaba perjudicando o tapando canales de acceso natural de agua hasta esa otra costa del Paraná. Fíjate vos, yo creo que es un ejemplo súper claro de la complejidad del sistema y de cómo está completamente interconectado, ¿no? Y lo que hacemos en un lugar puede terminar teniendo impactos o consecuencias, en este caso súper negativas, en un lugar que está a 60 kilómetros de donde se hace el dragado. El dragado se hace sobre todo acá, en la zona de los grandes puertos. Exacto. Pero es eso, esa especie de pala que corre, que abre ese surco a 10, 12, 15 metros de profundidad y que mueve hacia un costado o tira un poco más allá el barro, el sedimento, la arcilla que saca del fondo del río, con un destino, Licha, que es exclusivamente económico, que es permitir el paso de los buques más hundidos. Vamos a decirlo a lo bruto. Más llenos. Más hundidos. Lo que buscan es que se puede mayor profundidad para que los buques puedan cargar aún mayor carga en sus... claro, exactamente. Todo eso es para abaratar el costo del flete. Es eso, es para que en vez de que ese barco tenga que ir a completar su carga a otro puerto, pueda irse con una carga más completa desde puertos fluviales, barcos diseñados para puertos marítimos, desde el sentido común, obviamente más profundos, naturalmente, que los puertos de un río, ¿no? Bueno, así de trastornado está también el debate sobre esto. Jorge. De un negocio descomunal que tiene que ver también, sí, claro, con Estados Unidos, con China, con Europa, con la gran geopolítica del mundo. Jorge, excelente. Nos reencontramos la semana próxima, ¿te parece? Claro, un abrazón. Un fuerte abrazo. Vemos. Y no se acuerden de terminar su declaración jurada. Yo estoy cargando mis datos acá en un Excel. ¿Estás sacando punta al lápiz? Me estoy quedando sin huellas en los dedos de todas las cosas que tengo para declarar. Es tan larga la lista de bienes. 5 calzoncillos, 3 pantalones, 5 usos. Es un montón. Sos un afortunado. Jorge, nos reencontramos. Fuerte abrazo.